Hola, jóvenes, buenos días. Una vez más aquí venimos a estar con ustedes, tratar de explicarles un poquito acerca de lo que sigue en nuestro trabajo, bueno, lo que tenemos que trabajar enseguida, perdón. Eh, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema que viene siendo magnitudes y medidas. Recordemos que una magnitud es todo aquello que se puede medir y pues la medida es el patrón que nos sirve para saber para poder cuantificar, no sé, algo que podemos medir. En este caso, por ejemplo, el área y el perímetro, que es lo que vamos a estar trabajando. Entonces debemos recordar que nosotros ya hemos trabajado con áreas y perímetros, con figuras geométricas y hemos visto cómo es que nos dieron por ahí unas fórmulas con las que hemos trabajado. Lo que vamos a hacer es simplemente reflexionar sobre las fórmulas que nos están dando, ¿no? Entonces, vamos a ver de dónde salen esas fórmulas. Entonces, recordemos que por ahí nos dice que explica el significado de fórmulas geométricas considerando las literales como números generales por los que puedas operar. Nosotros ya hemos trabajado anteriormente también con geometría y cuando teníamos una medida que no conocíamos, podríamos utilizar una literal cualesquiera, ¿no? En este caso dice que nos dan que construyamos con nuestro geoplano, porque vamos a trabajar con nuestro geoplano. Por ejemplo, nos piden que construyamos esta figura y nos dice que si quisiéramos conocer la medida del cuadrado sin utilizar las fórmulas que aprendiste en la piedra, ¿qué es lo que haríamos? Nosotros sabemos perfectamente que cuando hablamos de perímetro o el contorno, que es otra manera de decirlo, el contorno, estamos hablando de cuánto mide la parte, como decir, la parte externa de esta figura, ¿no? Lo que viene siendo este lado, este lado, este lado. ¿Cuánto mide en su totalidad? La totalidad de lo que mide, estaríamos hablando de lo que viene siendo el perímetro, ¿no? Entonces, eh, nosotros en la primaria nos dieron fórmulas que para poderlo encontrar de que es lado más lado más lado, pero por ejemplo, y eso lo podemos saber, ¿no? Por ejemplo, si este lado valiera 3, y este valiera 3, y este valiera 3, y este valiera 3, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nosotros sumar 3 de este lado, 3 de este lado, 3 de este lado, 3 de este lado, vale, 12, ¿verdad? Pero ese de idea. Entonces, nosotros podemos saber independientemente de, de la fórmula cuánto mide esto debido a que tenemos unidades de medidas. En este caso, de un pivote a un pivote, vamos a decir nosotros que es una unidad de medida. Es lo que nosotros le vamos a estar midiendo la magnitud de este cuadrado o cuánto mide, que es lo que queremos expresar. ¿Sale? Entonces, a través de eso podemos decir que este mide, por ejemplo, mide 1, mide 2 de este lado y este lado mide 2. Y de aquí tenemos otra unidad de medida, que teníamos 2 unidades de medidas, ya serían 4, y así sucesivamente, diciendo que este cuadrado mide 2 más 2 más 2 más 2 igual a 8, ¿no? 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. Okay. Entonces podríamos decir que 2 más 2 más 2 más 2. Entonces, para poder calcular el perímetro. Entonces, sin utilizar esas fórmulas, podríamos calcular el perímetro, perdón, de esta figura. Entonces, pues nosotros sabemos que independientemente de que no nos den una fórmula, nosotros sabemos que lo que tengo que hacer es sumar cada uno de sus lados para yo obtener el perímetro de esta figura. Y de todas las figuras que me den, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es medir cada lado. Y dice, bien, ahora observa detenidamente la figura siguiente y construye el plano para que se pueda trabajar en ella y nos piden que construyamos esta de aquí, ¿no? Bueno, pongamos mucha atención para poder hacerlo de una manera correcta. Así es que practiquemos con nuestro plano o hagamos esta figura y nos dice lo siguiente. Alonso tiene que hacer un trabajo en equipo en casa de sus compañeros, de su compañero Francisco. Para llegar allá tiene que pasar a buscar a sus compañeros Bernardo, Carlos, Daniel y Eduardo. Así llegará todos juntos a la casa de Francisco. Hemos marcado la ubicación de cada casa con la inicial del nombre del compañero que vive, y si cada unidad lineal de tu plano correspondiera a una cuadra, respondemos las siguientes figuras. Recordemos de que estamos hablando, en esta ocasión estamos hablando de unidades de medida, y la unidad de medida sería de pivote a pivote. Entonces nos dan esta figura y tenemos que calcular la distancia que tiene que recorrer Alonso, ¿no? Para llegar a la casa de Francisco.
Ok, entonces calculemos. Para llegar para llegar a la casa de Bernardo, tendríamos que pasar una, tendríamos que pasar dos, tendríamos que pasar 3 cuadras para llegar, perdón, 3 cuadras para llegar a la casa de Bernardo. Entonces, tendríamos que, si nosotros estamos diciendo que la unidad de medida que vamos a utilizar es que si de este punto a este punto es una cuadra, que va a ser nuestra referencia, nuestro patrón, ¿cuántas cuadras caminó? En este caso, pues estaríamos diciendo que caminó 3 cuadras, ¿no? Y es lo que vamos a empezar a poner. Entonces, tendríamos que hacer para poder llegar, para poder saber cuántas cuadras caminó hacia a la calle, perdón, a la casa de Francisco, pues tendríamos que hacer la suma de todos los lados de esta figura que estamos formando, ¿no? Entonces nos dice cuántas cuadras a la de Bernardo y acompañado de Bernardo, Daniel y Eduardo, cuántas, ¿no? ¿Cuántas cuadras caminaron juntos Carlos y Eduardo para llegar a la casa de Francisco? Entonces, desde que llegué a la casa de Eduardo hasta la casa de Francisco, ¿cuántas cuadras caminamos? Y así nos hace una serie de preguntas que vamos a ir empezando a contestar. Entonces, empezamos nosotros a ver lo que viene siendo nuestras unidades de medida y tenemos una referencia de lo que, para hacer esas mediciones, ¿no? Y tenemos otra vez el tema de lo que viene siendo las magnitudes. Entonces, ya después de eso nos piden algunos ejercicios donde nosotros tenemos que calcular el área de las siguientes figuras y explicar cómo calculaste sin aplicar una fórmula, ¿no? Nos dice que nosotros tenemos, para encontrar el perímetro, sabemos que qué es lo que tenemos que hacer. Entonces podemos decir que tuvimos, medí cuántas unidades de medida tenía este lado, cuántas unidades de medida tenía este lado, cuántas unidades de medida tenía este lado, y podremos aplicar una fórmula creada por nosotros. Incluso podemos nosotros expresar, lo que pasa es que yo utilicé este lado por este lado multiplicado por 2, porque este lado y este lado son iguales, y le sumé este lado y este lado. Podemos decir lo alto por 2, lo alto por 2 más, lo alto por 2 más lo largo por 2, y podríamos encontrar el perímetro de esta figura. Nosotros sabemos que cuando hablamos de área estamos hablando de unidades cuadradas, por lo tanto sabemos que abarca lo que viene siendo una altura, un ancho y un largo, ¿no? ¿Sí? Y así obtenemos las unidades cuadradas. Podríamos explicar que puedo marcar a través que yo subdivido unidad cuadrada, unidad cuadrada, unidad cuadrada y unidad cuadrada, y entonces podría decir que tengo cuatro si son cuatro unidades cuadradas, ¿no? Unidad cuadrada más unidad cuadrada más unidad cuadrada más unidad cuadrada son 4 unidades cuadradas. Entonces el área viene siendo 4 unidades cuadradas. Que también podría decir que es 1, 2, 3, 4 de altura por 1 de base, ¿no? Sí, sería lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a tratar de explicar cómo nosotros formaríamos nuestras propias fórmulas o utilizando ya lo que nos están dando nuestras unidades de medida, ¿no? Para poder aplicar lo que viene siendo los perímetros y las áreas. Si se fijan, aquí no hay tanto problema porque pues, nosotros conocemos bien lo que vienen siendo los cuadrados, entonces ahí sería casi lo mismo. Nosotros ya nos piden, podrías generalizar una fórmula que nos ayude a encontrar el perímetro de todo lo que hicimos y encontramos alguna fórmula o algún patrón que nosotros podamos utilizar para calcular esas áreas o esos perímetros, cómo podemos encontrar las áreas, es lo que nosotros podemos explicar, ¿no? Entonces, ahora dice que vamos a trabajar con triángulos, entonces debemos observar los triángulos que tenemos en el siguiente eje plano. Entonces, recuerda que todavía no hemos trabajado con las medidas de las diagonales. Nosotros no sabemos cuánto mide una diagonal. Por ejemplo, no sabemos decir cuánto mide de este punto a este punto. Entonces, es importante que lo tomemos en consideración, que cuando tenemos una diagonal, pues se aplica otro tipo de medida, ¿no? No es la misma medida de aquí a este punto, perdón, de este punto a este punto, que de este punto a este punto. La medida no es igual. Entonces, por lo que no podemos decir, por el momento, calcular el perímetro de las figuras cuyas líneas no están en verticales. Por lo tanto, como no sabíamos cuánto mide de este punto, pues no sabríamos decir cuál es el perímetro de esta
Por las unidades de medidas que nos están, no sabemos exactamente cuál es el perímetro, pero sí podemos calcular en nuestra área, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que para sacar el área de nuestros triángulos, es decir, que vamos a utilizar lo que viene siendo base por altura sobre 2. Sabemos que es base por altura porque si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una figura así, en la que nosotros hiciéramos este tipo de compensación, nos daríamos de cuenta que tendríamos dos triángulos, uno de este lado y otro de este lado. Y sabríamos que a través del cálculo de lo que viene siendo el área de un cuadrado, podríamos obtener la de un triángulo, sabiendo que el triángulo de aquí es la mitad de este cuadrado. Entonces, lo que nos piden es que busquemos la manera nosotros de ver cómo podemos hacer para calcular el área de estos triángulos. Entonces, recordemos una vez más que debemos hacerlo en base a nuestras unidades de medida. Entonces, debemos saber cuál es el área de este triángulo, cuál es el área de este triángulo y cuál es el área de otro triángulo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que podemos calcular áreas y perímetros de las siguientes figuras. Si en una figura podemos encontrar solo el área, solo el perímetro, porque faltan datos, indícalo en el ejercicio, en lo que nos está pidiendo. Por ejemplo, nos están diciendo que aquí tenemos un triángulo que nos dan 3 lados de 6 centímetros, entonces nosotros podemos calcular el perímetro de esta figura, pero si se fijan nos están omitiendo un poquito lo que viene siendo la altura de este triángulo, por lo tanto no podríamos calcular el área, debido a que nos hace falta un dato que es la altura. Tenemos, por ejemplo, este rectángulo en el que están diciendo que un lado mide 12 centímetros y en otro lado tenemos simplemente una literal, una incógnita, no sabemos cuánto mide o cuánto vale, pero sabemos que de un lado mide 2 centímetros y este puede ser cualquier valor. Podríamos utilizar, por ejemplo, esta incógnita, dejarla así simplemente. Si nosotros sabemos que es base por altura, podemos decir que el perímetro, el área es 2 centímetros por A. Puede decir que nuestro perímetro es 2 centímetros más A más 2 centímetros más A. Y así podríamos calcular, aunque simplemente no sepamos saber cuánto vale A, pero sí podríamos hacerlo a través de incógnitas y decir si es posible o no es posible. Entonces, así sucesivamente con las siguientes figuras, vamos a ver si es posible calcular o no es posible calcular según los datos que nos están dando y si nos faltan datos para poder saber cuánto mide, cuáles son las magnitudes de estas figuras que tenemos. Entonces, nos dice, como podrás darte cuenta, en algunos casos se puede calcular tanto el área como el perímetro y en otros casos no, tendríamos que señalarlo. Entonces, las matemáticas se expresan mediante un lenguaje simbólico especial que se usa de común acuerdo. Este lenguaje usamos signos, letras, llamados literales, y números que representan fórmulas, así como nosotros lo hemos estado haciendo cuando vimos la parte de ecuaciones. Nosotros podemos representar cómo sacar. Nosotros representamos las fórmulas, la manera en que nosotros podemos distinguir cuáles son las magnitudes de nuestras figuras a través de literales, expresando que pueden tener cualquier valor, pero sin embargo nos ayudan a entender cómo es que podemos obtener esas magnitudes, ¿no? Entonces tú ya conoces algunas fórmulas, otras las has construido en base a generalizar el ejercicio, entonces nosotros ya lo hemos visto. Entonces nos habla, por ejemplo, vamos a resolver problemas podrás trabajar junto con un compañero, en este caso es el que tenemos que ser individual. Dice, un agricultor desea comprar malla de alambre para acercar un terreno donde se va a sembrar hortalizas, calcular el área de terrenos y cuántos metros de malla de alambre necesita para comprar. Y nos dan diferentes medidas, ¿no? Si el terreno es rectangular, si es un rectángulo, si es un cuadrado, y nos dan estas medidas. Es posible saber cuál es el área del terreno y saber cuántos metros de alambre se necesitan para poder cercar su terreno. En este caso estaríamos hablando de una circunferencia o perímetro, ¿no? Entonces también nos piden que calculemos el perímetro en esta parte de cuántos metros de alambre vamos a necesitar. Recordemos que para eso estamos hablando de circunferencia, estamos hablando de lo que viene siendo perímetro. Entonces nos dice que planteemos una fórmula que te ayude a calcular la cantidad de alambre en metros que necesitas para calcular
para el cálculo de los terrenos, ¿no? Entonces lo que nos está pidiendo, que empezamos a generalizar y veamos lo que necesitamos para crear una fórmula para poder calcular lo que nos están pidiendo. Por aquí nos dice que también tenemos otro ejercicio donde dice Ramón salió de vacaciones con su familia este verano y recorrió varias ciudades por carretera. Dice que salieron de su casa de Toluca, visitaron primero Morelia en un recorrido de 290 kilómetros, de Morelia a Guanajuato recorrieron 240, de Zacatecas hicieron 320, de Zacatecas a Querétaro fue un recorrido de 380 y de ahí partieron a su casa ubicada a 220 kilómetros de distancia. Entonces empezamos a hacer una figura más o menos podemos hacerla en nuestro cuaderno de registro, en lo que estamos poniendo, formando tomando en cuenta esas magnitudes para saber de qué distancia es la que estamos recorriendo, porque nos están pidiendo que calculemos la distancia. Y dice, supongamos que no conocemos la distancia que recorro de Morelia a Guanajuato, ¿cómo representaría la distancia total del viaje? Entonces, si nosotros no sabemos cuál es una distancia, no sabemos, recordar que podemos utilizar incógnitas o variables literales, las que simplemente decimos que es una medida X, no lo sabemos, pero podemos decir la distancia total más X, que de ese pedazo que no sé cuánto midió, para poderlo calcular. Entonces, nos piden que calculemos la distancia y que primero lo hagamos mediante una fórmula representando cada ciudad con una línea. Supongamos que nos están pidiendo que veamos la distancia, ¿no? Por ejemplo, incluso podemos hacerlo, cuánto mide esta distancia, cuánto mide esta distancia, de esta distancia y esta distancia, qué fórmula necesitamos. Entonces, por ejemplo, la distancia, podemos decir que de Zacatecas a tal lado, tanto, más alto, más tanto, más tanto, y poder expresar una fórmula. Podemos decir distancia 1, distancia 2, más distancia 3, más distancia 4 es igual a distancia total, y podríamos utilizar una fórmula de ese tipo. Dice, encuentra expresiones que determinan los recorridos de la familia de Ramón si desconocieras cuál es la distancia de Zacatecas a Querétaro y la de Querétaro a Toluca. ¿Qué es lo que vamos a tratar de resolver? Si nosotros no conocemos, podemos utilizar incógnitas, ¿no? Literales, para saber qué es lo que estamos haciendo. Y así sucesivamente nos pide, ¿no? Entonces, una vez que ya terminamos con esta, vamos a lo que viene siendo los cuadriláteros y triángulos y polígonos. Entonces, nos piden la secuencia que justificamos las formas para calcular el área y el perímetro de los polígonos regulares, que es lo que vamos a continuar de ver, ¿no? También ya nosotros habla de que en la etapa de nuestro libro trabajamos con el cálculo de áreas y también hemos trabajado en el cálculo de perímetros y figuras, como recordarás, lo vamos a ver en las siguientes figuras, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya antes habíamos formado de este tipo de figuras de este tipo, polígonos irregulares, en las que nosotros nos pedían calcular lo que viene siendo el área. Y el área, el perímetro, como no podemos calcular, como en las diagonales no sabemos cuánto es la medida, nos piden en este caso simplemente que calculemos el área. Pero si se fijan, utilizábamos dos métodos. Hay dos métodos para poder calcular el área de estas figuras. Uno dice que es encerrar nuestra figura en una figura más grande de la que podamos sacar fácilmente el área. Por ejemplo, lo estamos encerrando en un cuadro mayor. Nosotros sabemos cuánto podremos calcular el área de este cuadrado, ¿no? Y a este tipo de se llama, este tipo de cálculo de área se le llama área por exceso, porque nos excedemos en el área que queremos encontrar y eliminamos los restantes. Por ejemplo, una vez que ya hemos encontrado el área de esta figura, que es muy fácil, podemos encontrar el área de estas pequeñas partes de aquí y simplemente restarle, ¿no? Restarle el área total del cuadro que está punteado, restamos la parte que no pertenece a esta figura, ¿no? Otro de los métodos que es el método para cortando figuras, en figuras que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, lo único que simplemente es, nosotros tenemos esta figura, lo que podemos hacer es cortar la figura, por ejemplo, nosotros sabemos sacar el área de, por ejemplo, de este triángulo, podemos sacar el área de este triángulo más fácilmente y lo único que tenemos que hacer es sumar, para conocer el área de esta figura, tenemos que sumar cada una de sus áreas, ¿no? Dividirla en figuras que sí conozcamos y de esa manera poder calcular el área de ambas figuras.
Entonces, por ahí nos dice que existen esas dos formas, pero ¿qué pasa con los rombos? Se puede, dice, calcula por exceso el área del siguiente rombo, ¿no? En la figura que te vino a encerrar el rombo, ¿no? Por ejemplo, nos pide que cerremos aquí. Nosotros podríamos hacerlo a través, por ejemplo, a través del cálculo por exceso y encerrar en una figura más o menos así, de tal manera que nosotros conozcamos la figura de estos pequeños triángulos, sabemos el área total de este rectángulo y podríamos calcular también el área de lo que viene siendo este rombo. Entonces sabemos que, por ejemplo, que el rombo tiene, ya lo hicimos aquí, aquí nos aparece que ya está hecho. También dice que sabemos que el rombo tiene dos diagonales, podríamos comparar los lados del rectángulo que encierran a tu figura con las diagonales del rombo, por ejemplo. Tenemos estas y tenemos estas. Nosotros vamos a encontrar que, no sé si recordarán que para calcular el área de un rombo tenemos que hacer diagonal mayor por diagonal menor sobre 2 para calcular el área de este rombo, ¿no? Y si se fijan, es la manera en que nosotros podemos darnos cuenta de que podemos utilizar la manera en que encontramos la fórmula, ¿no? Es lo que nos está pidiendo. Entonces, la diagonal más larga del rombo o la diagonal mayor se representa con una D y la diagonal menor se representa con una D pequeña y la diagonal mayor, en este caso la más larga, se representa con una D mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el área del rectángulo? Lo que tenemos que poner aquí, yo ya les hice un pequeño tip. Qué área es la que está ocupando y tenemos que ver cuántas unidades de medida tenemos dentro de este rombo, perdón, y escribir una fórmula, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí, pues la parte tenemos que construir 3 rombos diferentes, nos piden, vamos a utilizar nuestro cuaderno de registro para nosotros ver si realmente podemos calcular el área de los diferentes, por la misma fórmula que nosotros ya hemos puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, también nos piden ahora que trabajemos con los paralelogramos. Con los conocimientos que tienes, ahora puedes diseñar tus propias fórmulas para encontrar el área de diferentes figuras. De hecho, como para darte cuenta, ya no tienes que memorizar tantas fórmulas porque simplemente es observar las figuras y determinar la manera más fácil de encontrar sus áreas o las medidas que nos están pidiendo. Entonces nosotros ya a estas alturas ya debemos entender, o debemos no tanto de cómo poder memorizar fórmulas para saber calcular las áreas y los perímetros, porque sabemos que simplemente observando podemos hacerlo, ¿no? Entonces nos dice que, por ejemplo, ahora dice que vamos a trabajar con paralelogramos, construyamos nos deja construir estos paralelogramos, ¿no? Que viene y nos pide que vayamos a encontrar sus áreas. Dice, en este caso podemos utilizar la opción de recortar una figura y buscar maneras de construir por los recortes que haga una figura conocida, ¿no? Nosotros sabemos que esto sería hacerlo un poquito más con papel. Para nosotros, por ejemplo, necesitamos calcular cómo sabemos calcular el área. Entonces, podríamos, por ejemplo, tomar un papel, tener esta figura, y, por ejemplo, dentro podemos utilizar la medida por el cálculo por exceso y decir que podemos encerrar esta figura dentro de otra figura más grande y lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, ver, recortar estas partes que no nos quedan o ver dónde encajan estas figuras para saber cómo poder calcular el área o calcular el perímetro el área más bien de estas figuras. Entonces, eso es lo que nos piden, podemos recortar 2 figuras del mismo tipo y sobreponerlas, una sobre otra, superponerlas, perdón, de manera que nos ayude a poder encontrar cómo calcular el área sin necesidad de una fórmula. Entonces, en este caso, dice que podemos encontrar la fórmula entre todos para encontrar el área del paralelogramo, ¿es posible o no es posible? Y hay que intentarlo con varios paralelogramos. Nos pide que lo hagamos con varios paralelogramos, pero podemos dejarlo así simplemente porque esto ya se está alargando bastante y está haciendo, tal vez se puede extender poder un poco de ellos. Entonces, ya nada más para terminar, tenemos que ahora hacer lo mismo con los trapecios. ¿Recuerdas cuántos tipos de trapecios hay y sus nombres? Entonces, aquí tenemos que ponerlo, nosotros los diferentes trapecios que encontramos.
Dice que también los trapecios trabajamos en tu cuaderno con centímetros y si quieres también puedes recortar para buscar alternativas igual que en el ejercicio anterior. Pero en este caso vamos a trabajar con tu geoplano y nos dice que construyamos la figura 1 y que analicemos esto que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que construyamos una figura, un trapecio que tiene 1, 2, 3 unidades de medida de base por 1, 2 unidades de medida de altura eh, por una de base superior de una unidad de medida, ¿no? Entonces nos dice que tengamos que tracemos imaginariamente una línea aquí para nosotros reflexionar acerca de cuál sería la fórmula para poder encontrar, perdón, el área de estos trapecios, ¿no? Nosotros podríamos decir o recordar que para sacar el área de estos trapecios es base mayor, que en este caso sería la parte más base menor multiplicada por la altura sobre 2. Esa es la fórmula que se necesita para calcular el trapecio. Sin embargo, nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo poder obtener el área sin utilizar esa fórmula que les acabo de mencionar. Entonces, podemos utilizar, como les digo, reportes de manera que lo podamos poner encima y nosotros podamos calcular el área de estas figuras sin necesidad de la fórmula que les acabo de dar, pero ¿cómo podemos canalizar el cálculo de estos trapecios, ¿no? ¿Cómo lo podíamos entrar? Entonces ya conocí la fórmula para encontrar el área de los cuadrados, rectángulos y triángulos. A través de esas fórmulas has sacado tus propias conclusiones para encontrar el área de los rómbolos, los paralelogramas y los trapecios. Entonces eso es lo que hemos estado hasta que terminaremos el día de hoy, hasta la página 205. Nos han dicho que aquí en la pregunta total, la final, perdón, que nos hacen es cómo pudimos hacer eso a través de cálculos, a través de el cálculo por exceso o a través de la división, pudimos haberlo hecho. Cómo pudimos llegar cómo se llegaron a las fórmulas que nosotros ya conocemos, por ejemplo, en este caso la del trapecio, que es base mayor más base menor por altura sobre 2, para encontrar el área, cómo podemos llegar a esa fórmula. Entonces, por aquí nos da una pequeña breve explicación. Por el día de hoy sería todo. Así es que la próxima clase, digo, vamos a continuar con estos temas. Cualquier duda, por favor, hágamelo saber. Y de mi parte sería todo y hasta la próxima.